Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta primera entrevista en Razón de Estado, tenemos el privilegio de presentarles a un personaje de talla mundial que es nada menos que el presidente Andrés Pastrana, y lo presentamos rápidamente. Presidente, muchas gracias por darnos un rato. Dionisio, muchas gracias por esta invitación. Usted fue alcalde de Bogotá, fue senador de la República, fue presidente de Colombia de 1998 al 2002. Lo secuestró Pablo Escobar Gaviria, a su suegro lo asesinaron las FARC y también a dos tíos de su señora esposa. Su trayectoria, no solo como político colombiano, sino además como un líder iberoamericano, es fácil encontrarla en toda la literatura y la evidencia que hay, que siguen confirmando que usted es un latinoamericano comprometido con la democracia, con la libertad, con la justicia y con las causas que al final desarrollan países. Presidente Pastrana, en Guatemala estamos viviendo una época muy compleja. Somos un país con un saldo acumulado muy negativo, tenemos élites muy disfuncionales, lo hemos hecho mal, todos, y los resultados son muy malos. El narcotráfico ha provocado un enorme nivel de contaminación a la sociedad y especialmente al Estado. Y la corrupción, básicamente, con estos aliados como el narcotráfico y muy malos políticos, pues han logrado al final eso que se llama la captura del Estado. Cuando usted asumió la presidencia en 1998, en condiciones muy complejas para Colombia, el narcotráfico había logrado contaminar al Estado colombiano, había tenido efectos devastadores para la sociedad, la política estaba muy fracturada, la economía estaba muy golpeada, y usted asume la presidencia en esos momentos complejos y toma una decisión que solo un estadista puede tomar, que es la que lo lleva a lo que finalmente se conoce como el Plan Colombia. Cuéntenos un poco de esas interioridades y qué lo hicieron llegar a incluso asumir sacrificios y responsabilidades enormes para rescatar Colombia en aquel momento. A ver, Dionisio, como usted dice, yo creo que la familia, y sucede en muchas familias centro- y latinoamericanas o suramericanas, se ve reflejado lo que ha sido la violencia y lo que ha conllevado la violencia en nuestros países. Como usted dice, mi suegro no fue por la FARC, fue por la delincuencia común. Los tíos de Nora, mi señora, fueron asesinados por la FARC y yo secuestrado por el narcotráfico. Ahí están resumidos todo lo que ha sido la violencia en Colombia. A ver, cuando nosotros llegamos en el año 98, Colombia era un estado fallido, según los americanos. Imagínese usted que el presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, había sido elegido por el narcotráfico. Yo creo que es el único caso en la historia de América Latina que está clarísimamente comprobado que el narcotráfico financió la campaña de un presidente de Colombia. Y lo peor, usted se imagina que el presidente de Colombia, Ernesto Samper, no tenía visa para los Estados Unidos. Entonces los colombianos éramos unos parias en el mundo por la situación que había dejado Ernesto Samper. Cuando yo llego a la presidencia de la República en el año 98, ganamos la campaña presidencial. Hay un hecho muy importante, y es que el presidente Clinton me recibe a mí como presidente electo, no como presidente ya en ejercicio, que creo que es un caso único en la historia de la Casa Blanca. Y el presidente Clinton me invita a mí en visita de Estado en octubre, 2 meses después de yo posesionar. Y es cuando yo en la campaña había dicho, Dionisio, que Colombia necesitaba, entre comillas, un plan Marshall. Y ese plan Marshall era el Plan Colombia. Y el Plan Colombia partía de la base de 2 principios. El primero y el más importante era decirle a los americanos, ustedes consumen la droga, nosotros la producimos. Ustedes son los países ricos o el país rico y nosotros somos los pobres. Por lo tanto, usted pone plata, pone el dinero y yo también. Pero vamos a trabajar de la mano porque los que estábamos haciendo todo el esfuerzo somos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque ha pasado en Guatemala seguro como en Colombia. Cuando yo llegaba a los sectores más pobres del país, a las selvas de Colombia, me decían, presidente, ¿y por qué invertimos en el ejército? ¿Y por qué invertimos en armamento? ¿Y por qué invertimos para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos en lugar de invertir en vivienda, en educación, en acueducto, en alcantarillado? Y tenían razón. ¿Por qué nosotros estábamos invirtiendo los recursos de los sectores más pobres para evitar que la droga llegara a los Estados Unidos? Entonces es cuando le decimos al presidente Clinton, vamos a hacer un plan en que ustedes aportan y nosotros también. Vamos a trabajar de la mano. Y eso fue lo que hicimos con los Estados Unidos.
Pero el Plan Colombia tenía, si se puede decir, 4 patas fundamentales. La primera era fortalecer al ejército. No teníamos ejército. Nosotros teníamos 4 helicópteros de combate en 1998. Nosotros, el ejército de Colombia, tenía que ir a las remontadoras de llantas a conseguir esas llantas antiguas para ponerle como suelas a sus botas. No había tiros, no había bombas, no había aviones. Y en 4 años dejamos el ejército más importante de América Latina, que le permitió a Álvaro Uribe continuar con la seguridad democrática. El segundo tema era el fortalecimiento institucional, especialmente ¿qué? La justicia. Ahí era donde teníamos que invertir. El tercer aspecto, y uno de los más importantes para mí, la política social. ¿Cómo íbamos a trabajar en el desarrollo alternativo? ¿Cómo íbamos a invertir? Y ahí se diseñaron programas que todavía subsisten en Colombia, como el caso de Familias en Acción, Empleo en Acción, Jóvenes en Acción, pero sobre todo proyectos productivos que en su momento comenzaron a generar recursos para poder uno competir con lo que era la cocaína en su momento. Entonces ahí eran los aspectos fundamentales, yo diría eso. Y por último, era todo el tema cómo combatir el narcotráfico. No solamente fortaleciendo nuestro ejército, sino cómo de verdad fortalecer el narcotráfico, cómo combatir el narcotráfico. En 1998, cuando yo llego al gobierno, Ernesto Samper deja 180.000 hectáreas de coca sembrada en Colombia. Yo entrego al finalizar mi gobierno, Dionisio, 90.000. Álvaro Uribe continúa el Plan Colombia y entrega 40.000. Y Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, nos deja entre 250 y 300.000 hectáreas de coca. Terrible. Presidente, cuando usted resume todo lo que fue el esfuerzo para articular el Plan Colombia, pues suena fácil. Sin embargo, el esfuerzo que usted tuvo que hacer para convocar a las élites de Colombia, a los partidos políticos con los que se podía trabajar, para haber logrado esos consensos mínimos necesarios para tomar las decisiones de Estado que se tenían que tomar para abrir Colombia pues, a una especie de intervención, en este caso norteamericana, porque el apoyo fue muy importante, la cantidad de recursos económicos y de apoyo logístico que dieron de parte del gobierno americano fue muy importante. ¿Cómo logró articular esos consensos? A ver, eso lo que se logra primero, yo creo que en Colombia tradicionalmente, políticamente ha habido algunos consensos que yo creo que han sido muy importantes para el desarrollo del país. El primero es la economía. Aquí, a pesar de que inclusive cuando había la alternación de los partidos políticos, cuando era el bipartidismo en Colombia entre liberales y conservadores, siempre la economía como que fue manejada por gente muy técnica, por gente que sabe del tema, que ha estado comprometido en el tema, economistas que verdaderamente estaban involucrados en su profesión pensando en país, y así tuvieran discrepancias con otros economistas, siempre pensábamos en el futuro del país. Después la política internacional, que tiene que ser una política de Estado, y esa la tenemos nosotros en una comisión que se llama la Comisión de Relaciones Exteriores, que funciona bajo la tutela del presidente de la República, donde están el Congreso, sus 2 cámaras, y los expresidentes. Desafortunadamente o infortunadamente el presidente Santos acabó con la comisión asesora, y yo creo que hay que volver a este tema. ¿Tuvo el apoyo del Congreso? Sí, claro. Y tercero, ¿qué pasa? Aquí el narcotráfico. El narcotráfico ha sido casi una política de Estado, en que aquí hemos unido todas nuestras fuerzas, porque usted lo dijo al comienzo, este es un enemigo común, que permea desde la gente más pobre. Posiblemente el peor daño que hizo el narcotráfico en Colombia es el del dinero fácil, el de esos niños de 15, 16 años, denominados los sicarios, que se enriquecieron asesinando colombianos o matando policías. Usted recuerda que Escobar pagaba $100 por cada policía que fuera asesinado. Ese fue un daño que se hizo en la sociedad colombiana, en los jóvenes, que esa cultura del dinero fácil. Y al final el narcotráfico permea todo, permea la política, ha permeado la justicia, las fuerzas militares, las fuerzas de policía, en fin, sí, todo. Entonces ahí, si no nos unimos un país entero para combatir el narcotráfico, no lo vamos a lograr. Y eso fue lo que hicimos con el Plan Colombia, que se logró generar. Aquí creamos, en el proceso de paz que iniciamos, el Frente de la Paz contra la Violencia,
iniciamos invitando a todos los partidos políticos para que conocieran qué estaba pasando. Siempre se le contaba a todos los expresidentes y al Congreso qué estábamos en la comisión asesora, cómo estábamos avanzando el Plan Colombia, pero también fue en los Estados Unidos, que fue muy interesante. Porque el presidente Clinton lo que me dijo es: solo le voy a dar un consejo, Andrés, el Plan Colombia tiene que ser bipartisan, bipartidista, demócratas y republicanos. Y nunca vayas a caer en la política interna de los Estados Unidos, ni a favor de unos ni de otros, porque se va a acabar el Plan Colombia. Claro. Y por eso subsistió, porque también fue una política de Estado, y de las más exitosas de los Estados Unidos en los últimos años, como celebramos el año pasado, precisamente claro, con el Plan Colombia. La gran diferencia entre Guatemala y Colombia, si comparamos las vivencias que tenía Colombia en el 98 cuando usted asume la presidencia, a lo que ha venido viviendo Guatemala en los últimos años, es de que Colombia tiene la suerte de que llega a la presidencia un hombre como usted y toma liderazgo y las decisiones que empiezan a rescatar al Estado colombiano. En el caso de Guatemala, lo que venimos teniendo es una serie de gobiernos que son producto de ese sistema de corrupción y crimen organizado, de política oportunista e improvisada, o en el mejor de los casos, cómplices de ese estado de cosas. Y no hemos logrado el que llegue un grupo político al poder que realmente empiece a hacer pues, los milagros que usted logró con el Plan Colombia. Presidente Pastrana, muchas gracias por esta primera parte de nuestro programa. Sin duda alguna este es un tema que tiene que seguir y con ustedes volvemos ahora en Razón de Estado para seguir con nuestro programa.